Mire, la mayoría de los compañeros, que todavía andamos pocos, estábamos en séptimo año, a un semestre casi de salir. Por allí en el primer semestre de 67, por mayo de ese semestre, se suscitó o se presentó la petición de alumnos de la escuela de Ciudad Juárez para que los apoyásemos en su huelga que estaban llevando para mejorar un poco la situación muy precaria que tenían en esa universidad. Vinieron, nos pidieron ayuda, creímos algunos que era bueno apoyarlos y entonces llamamos a la comunidad, que no era muy grande, la de Chapingo, éramos unos 1,100 por ahí alumnos. Lo llamamos para preguntarle su opinión si debíamos apoyar a la escuela, a los alumnos de Juárez. Las opiniones fueron completamente divididas, sobre todo que algunos de nosotros decíamos que valía la pena apoyarlos, pero no pedir alguna prestación o ventaja para los alumnos de Chapingo, sino todo el apoyo exclusivamente para los compañeros de Juárez. Entonces hubo una discusión muy fuerte en el auditorio Álvaro Carrillo, se hizo una votación y más o menos la mitad estuvimos por la huelga sin condiciones y la otra mitad no estuvo de acuerdo porque ellos decían, bueno, vayamos a la huelga, pero que Chapingo también gane algo. Como no estábamos de acuerdo con eso en la votación, quedamos divididos en dos fracciones. Recuerdo que a estos que se salieron a gritos y con un poco de amenazas hacia los que nos quedábamos, no sé por qué razón, ahora no recuerdo, les llamábamos los dodos. Estos compañeros se salieron y anduvieron por aquí cerca amenazándonos que un día iban a tomar la escuela. Nosotros ya con esa decisión de salida aquellos y nosotros apoyar a los de Juárez, nos organizamos al interior. Todo el personal que apoyaba a los alumnos, cocina, lavandería y otros servicios, se cortaron y nosotros nos organizamos para la limpieza, para los alimentos que eran muy escasos, para las actividades que hacían los trabajadores en tiempo normal. Entonces, por alguna razón a mí me comisionaron para que yo representara a los alumnos de Chapingo en Ciudad Juárez. Pero un mal estomacal muy agudo me impidió cumplir y entonces mandaron al compañero Rafael Ortega Pasca, que acaba de pasar por aquí, lo enviaron como representante para estar comunicados con ellos a través de Rafael. Entonces a mí, pues ya que no fui, me nombraron una especie de secretario del interior de la universidad y yo me encargaba de organizar la limpieza, la cuestión de los comedores, la cuestión de la obtención de algunos alimentos y la disciplina interna. Los que se quedaron se prestaron a hacer la limpia, a tener organizado todo y era pues de llamar la atención que gente que ahora son doctorados o postdoctorados, ahí andaban con el escobillón barriendo las partes más visibles porque estábamos organizados. Entonces en esto, al avance de la huelga, llegó un momento en que se nos avisó que nos venía a sacar el ejército porque estábamos en huelga en una escuela federal. Pues nos espantamos, no teníamos mucha experiencia y entonces nos llamó el jefe bueno, era el secretario general de la Sociedad de Alumnos, se llama Taide, no recuerdo su nombre, Taide, un joven muy amable, era el secretario general y nos llamó al auditorio para pues que opináramos qué hacer, porque decían, aquí en Los Reyes ya están los camiones del ejército, están los soldados y van a entrar y ¿qué hacemos? Entonces nos llamó, ahí parecía un velorio, nadie hablaba, todos espantados en el auditorio y
Y pues ya dijo el compañero Taides, pues a ver, el compañero Gerón, o sea, yo estaba yo abajo, que pase por favor, ya tiene experiencia en esto, no era cierto, ya tiene experiencia en esto y que nos dé alguna indicación de cómo organizarnos. Yo venía de una escuela normal, rural, allá sí se hacían movimientos y había trabajado 2 años como profesor normalista rural, después entré a Chapingo. Entonces algo sabía, pero lo que se me ocurrió, subí y le dije, miren, si entra el ejército, lo primero que tenemos que hacer es no poner resistencia. Calmados, a cada un compañero de ustedes le vamos a dar un silbato para que en los pisos, si entraran, pitamos y bajamos frente a la compañía, nos sentamos con las manos aquí y no hacer ningún movimiento, los soldados son bárbaros. Entonces, esa fue la organización, nos portamos más decente, dijimos que no salieran a los patios, sino que estuvieran en su cuarto, pero pasó una semana y no entraron. Entonces volvimos nuevamente a nuestras actividades, salíamos a botear, pero en ese momento en que hubo la amenaza de entrada del ejército, organizamos unas 5 o 6 brigadas de alumnos que pidieran ayuda a la UNAM, a alumnos de la UNAM, del IPN y de la Normal de Maestros, avisándoles, nos van a reprimir, estamos en una huelga, explicándoles cuál era nuestro motivo. Entonces esas brigadas empezaron a mover, a ir a salonear, a explicarles, y hubo buena respuesta de la gente de allá. Ese fue el cordón que nos unió al 68, porque ellos nos identificaron a nosotros, algunos de aquellos que recibían, digamos, el aviso de nuestras brigadas, no conocían a Chapingo. Pues Chapingo sí, es esto, y somos tantos, no somos muchos, pero entonces nos identificamos. Entonces, de esas brigadas que salían, había un representante de cada brigada, que eran de 5 o 6, que en la tarde, salían temprano y en la tarde llegaban y me informaban cuántos salones se habían visto, más o menos cuántos alumnos, de qué facultad. Yo anotaba y mandábamos nuevamente a la gente al día siguiente. Cuando se lograba que estas brigadas se reunieran a pues, varios salones, buenos compañeros de salones en un punto, mandábamos a un orador, que era el compañero Aquiles Córdoba Morán, ahora que es líder de los antorchistas, porque sí es un buen orador, y él les echaba el rollo allá de lo que éramos, y así nos unimos de ese momento con ellos. Nosotros pues egresamos en diciembre, pero ya habíamos tenido la experiencia esta de vivir. Hubo un momento en que se levantó la huelga, parece que el gobierno federal le dio algunas cosas que los compañeros de Juárez estaban pidiendo y se levantó la huelga, pero en el ínterin logramos, por ejemplo, sobrevivir comiéndonos a los sementales de ahí, de la universidad. Nos comimos el caballo de un mayor que era un militar, muy bonito caballo, lo matamos y nos los comimos. Total que sobrevivimos. De eso cuando terminamos, pues la tomamos como una victoria, porque ni nos reprimió el ejército y los compañeros de allá lograron algo. Pero quedamos con la idea, apoyamos sin nosotros pedir nada. Eso fue lo del interior. Algunos nombres de las brigadas, por ejemplo, uno de los buenos que le decíamos a la brigada de las hormigas, muy activos, miraban 20, 25 salones en el día, lo comandaba el compañero Porfirio Ramírez Vallejo, falleció hace 2 o 3 años. Otro era compañero Arósqueta, que creo que iba a venir aquí también a una charla con ustedes. No recuerdo, pero esos eran muy activos y eso nos ayudó, repito, a puentear con esa gente. La parte, diríamos, final que a mí corresponde, terminamos en 67, yo me fui a trabajar al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, me ubicaron en el campo Cotazla en Veracruz, en el programa de maíz y sorgo, y me quedaba todavía la inquietud cuando se vino el 68. Entonces venía yo, platicaba con los compañeros y me regresaba a mi trabajo, venía los fines de semana, y en una de esas, precisamente el 2 de octubre, llegué el primero,
por aquí me hospedé en Texcoco y en el curso de la tarde me fui para ir a la concentración de Tlatelolco, el 2 de octubre. Iba yo, llegué a la esquina de Palacio Nacional, se veía humo para acá a la derecha, y ya iba yo para allá, era la tarde ya, pero me encontré un compañero que había estado también aquí en Chapingo, que ya estaba trabajando en el campo de Celaya, Guanajuato. Entonces me lo encontré y dice, ¿a dónde vas, Jerón? Digo, pues voy a la reunión. Dice, no vayas. Me dijo una grosería, no vayas. Dice, ahí están los soldados rodeando toda la plaza y hay tanques y no vayas. Siempre ya me dio miedo y me regresé, me salvó. Esa fue la etapa ya de nuestra participación, al menos la personal, en el movimiento de 67 que nos puenteó para el 68. En esta etapa del movimiento del 67, nuestro secretario general, Tai de Aburto se llamaba, pues nos dio de manera muy amable, era muy gente, y uno de los más activos fue Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Con ese, cuando estábamos en huelga, él se encargó de la vigilancia de 4 o 5 puntos alrededor de aquí, porque nos amenazaban los contrahuelga que iban a tomar la escuela, y él era de armas Tomás. Entonces, pues a muchos nos concientizó, porque esto hizo que nosotros ya no viéramos en el pasado que todavía existe la fraternidad Chapingo. Los egresados de Chapingo pues somos nosotros y los demás pues son como chapingueros. Pero nosotros al luchar por Juárez, pues entonces son iguales a nosotros, tienen menos recursos pero son buenos. Y cuando salimos del 68 en adelante empezamos a luchar juntos. Y eso nos llevó a luchas en el 72, 73, cuando yo regresé de la maestría. Nos organizamos un poco, y ya los señores anteriores a nosotros, ingenieros, doctores como el doctor Mázquez, como el doctor Cereceres, como el doctor Abel Muñoz, como el doctor Aquiles Carballo, habían hecho el intento de organizarse para luchar por mejoría, sueldo, prestaciones, pero no lograron nada. Cuando ingresamos, aquellos que estuvimos en el 67, como que íbamos más motivados y con más conciencia, y aquellos que se habían organizado, ellos se llamaban el Sindicato de Investigadores de Línea. Alguna aportación de nosotros puede decir, no, nos vamos a poner a los trabajadores que son el número mayor en el INEA. Entonces se llamó STINIA, Sindicato de Trabajadores e Investigadores de Línea. Y eso nos llevó a que sostuviéramos 2 huelgas nacionales organizados. Ningún campo suplementario, eran 32, algo así, se quedó sin entrar a la huelga. Y con muchas luchas, con represión, nos dieron de baja, nos amenazaron y muchas cosas así. Logramos mejoría. Tuve la oportunidad que me empujó el jefe del centro a que yo tratara de hablar con Echeverría. Logré acercarme a él, la petición que le hacíamos se la puse en la guayabera, le expliqué que yo trabajaba, bueno, de veras por pura suerte o casualidad, en la concentración que tuvo en Veracruz, en el puerto de Veracruz, para inaugurar el edificio del registro civil. Me acerqué con 2 o 3 de mis ayudantes de campo y ya con el papel que les hice firmar a mis compañeros para explicarle, pero que no nomás yo, sino todos los del campo experimental, los ingenieros, logré acercarme, no sé cómo hice, quedé al lado de un campesino, y cuando pude le dice, ¿qué quiere usted? Le dijo a él, porque le hablaba don Luis le decía. Yo me acomodé a un ladito y dije, aquí lo pesco. Y le dije así, pocas palabras, señor presidente, yo trabajo para su gobierno, me pagan puntualmente y no hago nada. Dice, ¿cómo? ¿Dónde trabaja usted? Pues en el INEA. ¿Y por qué? Pues, señor, no tenemos recursos. Los recursos que deben comenzar en enero llegan en junio, los recursos que deben comenzar en junio llegan en diciembre y prácticamente no hacemos nada. Dice, yo hace un año a sus compañeros de Celaya les prometí resolver esos problemas. ¿Quién es usted? Ya le dije mi nombre. ¿Quién es su jefe? El doctor Juan Villanueva Barradas. ¿Dónde está él?
No había ido. Entonces, a ver, llamó un oficial militar que de su guardia, le apunta el nombre del ingeniero, y usted lo espero el lunes en Los Pinos. Y fui. Y ahí comenzó el proceso de acercamiento con los investigadores, logramos mejorías económicas. El fondo revolvente, que para el INEA era de 1 millón al comenzar el año, nos los llevó a 10 millones. Yo fui de los que recibí menos de aumento de sueldo. Nunca me va a suceder eso ya en la vida. Me subieron el 83%. Y los jefes de los departamentos, porque él les dijo en una reunión, pónganse el sueldo que merecen, se lo duplicaron. Y todos salimos beneficiados. Después de otro año de que no nos daban el ISSSTE, volvimos a hacer otra huelga y ganamos el ISSSTE. Y eso, pues fue un triunfo para toda la gente, no nada más para los ingenieros, sino también para los trabajadores. Al grado de que todavía cuando yo viajaba a Rosario Izapa o a los campos del sur del país, los compañeros me daban algún regalito y dicen, porque tú nos hiciste, no es cierto. Yo no gané eso, lo gané con todos. Y a la fecha tengo cierta cercanía precisamente por esas luchas que dimos como prolongación o como resultado de lo que aprendimos en la huelga, de la relación que tuvimos en el movimiento del 68 y que nos permitió reconocer que los ingenieros de cualquier escuela de agricultura son tan buenos o tan malitos como somos los de Chapingo. Ese sería mi relato. En 67 yo venía motivado. Yo estuve en la escuela normal rural y allí sí se daban luchas. Generalmente siempre era por mejoría económica, comida, principalmente comida. Un lema que nosotros teníamos, bueno, en un tiempo que venimos a México en un camión destartalado y nos tiramos allí en la avenida del Monumento de la Revolución para llamar la atención. Nuestro lema era: come mejor un caballo del ejército que un estudiante normalista. El alimento diario para los caballos era de 6.75 y a nosotros nos daban 5.50. Entonces luchábamos constantemente, no teníamos suficiente comida, nos faltaban materiales, muchas cosas. Entonces ya venía uno motivado. Aquí en Chapingo teníamos todo, pero como se nos presentó a ayudar a los compañeros, le entramos y muy motivados. Y creo que todos los que nos quedamos aquí, teníamos la convicción clara de que no debíamos pedir más para Chapingo, porque Chapingo, ustedes lo ven, si no son alumnos, tiene todo. Y aquellas gentes pobres pues no tenían nada. O sea, la motivación fue fuerte y que nos mantuvimos unidos también fue precisamente por la idea de ayudar. Pues muchos lo dicen ahora, ¿verdad?, que fue el germen de estos cambios que se han ido generando y que desembocan en este fenómeno, esta cuestión pues inédita de las elecciones del 1 de julio. No lo digo yo, lo dicen otros que tienen más conocimiento, más elementos de juicio, pero yo también estoy de acuerdo. Todos soñábamos, aunque no creíamos que fuera a suceder lo que sucedió. Muchas de las gentes que por allá andan participando vienen de esos movimientos. Y lo más importante es que ese grupo de gente que participó en esa etapa siempre recibió, diríamos, la bendición, si así se puede decir, del pueblo. La gente del pueblo, los ricachones, no, los del dinero, no, pero la gente del pueblo siempre estuvo de acuerdo con los estudiantes, los apoyó siempre y hasta la fecha. A los estudiantes siempre se les ve como algo casi puro. Y eso viene de aquello. Cuando aquellas marchas del 68 antes de la masacre, la gente apoyó, salía a las calles y creo que eso es cosecha, o sea, fue el primer impulso de que la sociedad hizo conciencia para cambiar la situación. Tardamos 50 años, mire, y todavía vamos a ver si de veras se pueden cuajar los cambios que se proponen. Pero para mí que ese es un inicio entre varios otros factores que desembocó en esto. En primer lugar, no había mujeres. Digo, no es porque las mujeres hagan mal, sino que
como que eso nos mantenía como varones de manera muy vertical. Era una escuela militarizada. Yo era de la banda de guerra, estuve 7 años en la banda de guerra como tambor. Entonces a las 5:30 a tocar, a la hora de entrar a tocar para entrar al comedor, a mediodía a tocar, en la tarde a tocar, banda para que se pararan, para que fueran al comedor, para que entraran a la cena. Teníamos que andar uniformados, beige, gorra, corbata beige, las carapelas y las cositas que llevábamos aquí de escudo. Al ser militarizada andábamos muy derechitos. Nos escapábamos de vez en cuando brincando la barda para ir a tomar una chela por allá en Texcoco porque no teníamos más dinero. Pero era muy calmado el ambiente. Había bardas por todo. Ahora pues creció Chapingo mucho, pero en ese tiempo éramos ordenados, porque aquel que hacía una falta le daban a uno creo que 50 puntos por semana, y por cualquier falta que reportara el militar se iba disminuyendo el puntaje de la semana, y si llegaba a 0 se acababa. A hacer hoyos a la Siberia. Allá en el Tepetate nos mandaban a hacer 1 metro por 1 metro por 1 metro a pico y pala, y es puro Tepetate. Entonces la gente se portaba más o menos bien, muy calmado, muy calmado. De vez en cuando se escapaba uno a alguna serenata a las chavas a Texcoco, pero hasta allí. Y mucho respeto a los maestros. Aquí cuando entraba un maestro, nosotros ya debíamos estar en el salón, y cuando entraba un maestro nos teníamos que poner de pie rápidamente, ya nos decía, siéntense ya. Y también para hacer alguna pregunta teníamos que levantar la mano, en fin. Mucho respeto por los maestros, súper respeto a los maestros. Ellos venían en el tren o venían en autobús, y venían sin carro, no había carros adentro. Algo muy tranquilo. Y ahora ya no. Pues yo le entré después con los investigadores de línea. El director del centro donde yo trabajaba, por alguna razón, él debía haber hecho la intervención frente al presidente Echeverría cuando fue a Veracruz, pero él me empujó, le dijo, bueno, ¿y por qué yo? Hable usted, va a haber tribuna libre, hable usted porque estamos así, que no nos dan, que etc. Digo, ¿y quién soy yo? Usted es el director, usted es el director de todo el sureste, hable. No, pero mire, bueno, fue 3 veces hasta que le dije, bueno, yo voy a participar si usted dice, pero llamen a los ingenieros para que ellos me apoyen, no nomás usted. Y eso fue muy bueno, porque yo escribí la petición, la firmaron todos, hasta él y el jefe de campo, fue lo que le enseñé, lo que le di en su bolsa al presidente Echeverría, y permitió que yo al venir acá tuviera elementos, porque me sentó allá, me dijo, ese fue me parece que un sábado. Ese día había terratenientes o naranjeros ricos de Martínez de la Torre, unos señores Vigurra, habían sufrido una invasión de campesinos a sus tierras. Entonces los tirotearon y mataron a varios. Y Echeverría, en lugar de recibir a los que habían matado a campesinos, a los campesinos recibió a los que habían hecho el asesinato de campesinos. Y lo vi porque yo me presenté allí en la mañana que dijo que me quería allí, yo solito. Entonces pasaron entre ellos los señores Vigurra, y a mí nadie me peló. Hasta que ya no aguantando la sed y el hambre, como a las 3:30, ya no había nadie. Salí a tomarme un refresco y un pedazo de pan de abajo cuando corrió atrás de mí un oficial de los que están en la puerta. ¿Y ustedes esperan cogerón, Javier? Digo, sí, señor. Pues córrale, hijo de la chingada. Dice que lo está esperando el presidente. Cuando yo había estado 8 horas esperando, pues ya corrí, ya me recibió. Carlos Mexicano. Me pasó a su oficina, estaba escribiendo, me vio de lado. ¿Cómo están las cosas? Ya me preguntó. Bueno, después nos entrevistamos, me dijo que quería conocer a mis jefes, bla, 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 bla. Y las cosas tomaron el camino casi de beneficio para los trabajadores e investigadores de línea. Pero fue una inquietud, una motivación que me dejó para trabajar con todos los que estaban en él. Y sí logramos mejoría. A la fecha todavía me saludan con alguna condescendencia los compañeros que estuvimos allá. O sea, a mí me marcó
como un punto 2 después de la normal rural. Creo yo que siempre, por ejemplo, nos decían del campo, oye, ¿cómo va su movimiento? Nos decían los trabajadores cuando el 68, no, pues nos reprimieron y así, y así. Me decía uno que se llamaba Tino, no me acuerdo, Tino, no recuerdo. Pues si quiere le entramos a los chuncadazos. No, mira, esto no es cualquier cosa, esto es muy grave, mejor ni decirlo. Yo creo que, de allí también que nosotros, aunque no éramos muy malos profesionistas, no fuimos donde pagaban más como era el FIRA, nos fuimos a investigaciones agrícolas, varios de nosotros. Y allí todavía pensamos que podemos ayudar al campo. Esa sería la línea que saqué yo, en cierto modo, del 68. Para mí, sí, el 68 fue un aprendizaje porque me mostró cómo podemos ser solidarios con compañeros del nivel de que estábamos nosotros de séptimo año, con compañeros de quinto, de cuarto, hasta que apenas habían ingresado a Chapingo, que fueron muy activos, que ayudaron mucho. Me enseñó cómo, no es por el nivel de preparación, sino por la convicción de que tenemos que hacer algo como fue la huelga. Y ya la marca, pues hasta la fecha.